Cordial saludo, estimados estudiantes de Conservación y Preservación del Patrimonio Artístico. Hemos llegado a la segunda unidad que tiene que ver con la conservación preventiva de ese patrimonio. Vamos a trabajar el tema 1, que tiene que ver con la gestión y documentación de colecciones, y el tema 2 con la gestión de riesgos. Como ven, hay muchísimos documentos en esta unidad. Es necesario pues revisarlos, y si ustedes buscan en internet se van a encontrar aún más, porque el tema es bastante amplio y se ha abordado desde distintas miradas. Y afortunadamente pues hay una gran cantidad de material libre de elementos desarrollados ya sea por la UNESCO, por el ICOM, por la Red Nacional de Museos, por el Museo Nacional, por el Programa de Fortalecimiento de Museos, etcétera, o por otros organismos a nivel latinoamericano que han dado las bases para eso. Sin embargo, pues básicamente es como siempre, como las mismas. Entonces tenemos un blog de la Fundación Telefónica sobre cómo se gestiona una colección de arte, una entrada de un blog. Tenemos un material sobre el sistema de documentación que se debe llevar en estas colecciones de la UNESCO, ICROM y de REOR, que es una fundación de la UNESCO dedicada a la reorganización de documentación, la reorganización de colecciones. Entonces aquí explica un poco cómo se hace ese sistema de documentación. Un documento que yo les presento en Google mío, que es la documentación de las colecciones en los museos, porque cómo es una guía práctica que tiene la UNESCO y el ICROM para realizar este tipo de actos. El Ministerio de Cultura, como tal, tiene un instructivo para realizar una ficha de inventario de los bienes culturales muebles. Ese instructivo posteriormente se tradujo en cómo se gestiona la colección desde un programa, un software que ha desarrollado el Ministerio a través de la anterior Red Nacional de Museos, que se llama Colecciones Colombianas. En este software, que espero pues podamos medio aproximarnos a él y a lo que nos puede dar, este software tiene unas características, y es que sirve para colecciones de arte, colecciones arqueológicas, colecciones históricas, etnográficas principalmente. No se ha aplicado aún para colecciones científicas. Se ha ya aplicado en los museos grandes del país. Viene funcionando desde hace más o menos unos 10 años o más. 2004, más o menos 2013 empezó a funcionar, entonces sin más. En colecciones colombianas en este momento se está aplicando a los museos de tamaño mediano, y se espera que pues muy pronto pues llegue a los distintos localidades más pequeños, cada vez más pequeños. Por ahora llega únicamente a los museos registrados en el programa de fortalecimiento de museos. Es un software libre, es gratuito, pero no es de libre distribución, por lo tanto nosotros no lo tenemos en acceso, pero espero que lo podamos conocer como uno de los sistemas que hay. No es el único. En internet ustedes van a encontrar cantidad de software libre, pago o libre pagando para manejo de colecciones. Entonces ahí yo les voy a dejar luego como unos elementos sobre colecciones y como eso. Ese instructivo entonces es fundamental porque es cómo se registra una colección. Luego hay un documento de la Biblioteca de la Universidad, que es una experiencia sobre la conservación y el uso de las colecciones. Y el programa de fortalecimiento de museos pues tiene unos materiales que ha desarrollado
Entonces hay unos para colecciones colombianas que espero que conozcan, ¿no? El segundo tema sobre gestión de riesgos, pues ahí también en esta página de programa de fortalecimiento de museos, vamos a cargarla un poco para que la veamos porque es súper importante, pues también hay una sección dedicada a la gestión de riesgos y conservación preventiva en museos, que es necesario que la miremos. Un material de video de la Universidad de Antioquia sobre conservación de patrimonio documental. Esto lo hacen en una biblioteca. Sin embargo, como se conserva en biblioteca, tiene muchas similitudes a cómo se conserva en archivo, como se conserva en museo, porque el soporte, digamos, el material que se conserva puede ser similar: papel, tela, metal, etcétera, que pueden ser similares. Entonces, quiero que miramos el programa de fortalecimiento de museos. Esta es la parte de materiales de registro, inventario y catalogación. Pero vayamos a la página principal porque es una herramienta para todos ustedes, aquellos que trabajan en entidades relacionadas con la cultura. Es necesario que lo consulten seguido. Nosotros tenemos un sistema de información de museos colombianos, se llama CIMCO, y en él se registran todos los museos del país, museo que está ahí, museo que no existe. Hay una convocatoria abierta para estímulos de proyectos museológicos. Por ejemplo, si alguno de ustedes está con una casa de cultura o algo así, pues es necesario como que miren estos proyectos museológicos porque tal vez pueden ser una muy buena experiencia que se presenten. En este hay un proyecto dedicado a la conservación preventiva en museos, que es el trabajo que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿sí? Si ustedes miran la convocatoria, descárguenla, mírenla. Hay una sobre cómo aplicar un programa de gestión de riesgo en una entidad. Por ello es importante. Hay un espacio, un micrositio dedicado a la gestión del riesgo y conservación, unas noticias y link al 5. No se registren al 5 porque ustedes no son museos ni son museólogos, aunque pues ya luego pueden registrarse cuando sean profesionales. En gestión de riesgo, este micrositio pues tiene elementos del IDEAM, tiene un mapa de zonas de riesgo, cuáles son las estrategias, qué se entiende por cómo se manejan los temas ambientales y climáticos en riesgo. Por ejemplo, cómo vamos a manejar un riesgo de inundación, un riesgo de calor excesivo, de falta de humedad, etcétera. Entonces, siempre vamos a tener como esos riesgos y siempre debemos mirarlos como están. Entonces, hay unas publicaciones, no es para que ustedes se las sepan de memoria, pero que sepan que existen. Yo aquí les pongo el Plan Nacional de Conservación Preventiva, que lo deben conocer, y así sea una pequeña galería personal que yo tenga, debo generar un programa de gestión de riesgos, así sea el colegio y que yo sea un profesor de arte, es bueno generar y entender esa gestión de riesgo con mis estudiantes. Así sea una casa de la cultura donde yo trabaje, es importante tener en cuenta que ello existe. Cómo se valoran las colecciones, la guía para generar una protección de colecciones ante emergencias, de los riesgos para los museos, un documento realizado por el ICOM, y la seguridad de los museos está en inglés, es del ICOM.
Hay una serie de conferencias, hay unos lugares de interés, al Guggenheim, a elementos que han trabajado todo esto y a los materiales que tiene el mismo sitio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues ahorita vamos a crear con todos estos datos que tenemos una, una respuesta de riesgo y del manejo de colecciones que podemos tener. Entonces, por ejemplo, aquí está el 5. Supongamos que yo estoy yo estoy en Bogotá, pero vamos a ponerlo un poco más difícil. Yo puedo, saben que yo soy amante de la Amazonía, pues ahí hay unos lugares en donde yo puedo mirar la aplicación de mi material. En Leticia, por ejemplo, está el Museo Etnográfico del Banco de la República, que tuvo una transformación impresionante. Está la Fundación Natutama, el Museo Alfonso Galindo, pero también hay colecciones en las alcaldías, hay colecciones en las casas de cultura. Yo vi que ya la mayoría como que han pensado y han puesto sus iglesias, han puesto los lugares. Yo creo que solo uno faltó por entregar y creo que pues eso es un buen índice que sí se puede. Teniendo ya pues todo este programa de fortalecimiento de los museos, miren también que hay una zona de materiales donde ustedes van a encontrar elementos que les van a servir para todo ese manejo de entidades culturales, ¿no? Cómo se administra, la parte de comunicación. Ahorita nosotros vamos a hacer énfasis en esa de conservación y en los planes estratégicos y en las gestiones de riesgo. Bueno, retomando nuestra unidad 2, pues también les hice con muchísimo cariño y no sin sacarme un poco de quicio, un OBI para todo el curso. Ese OBI no es lenguaje como semiótica social, es conservación preventiva del patrimonio artístico. Es este. Este es una página web donde les he intentado poner pues que es conservación, desplazarse mirando cuál es la metodología de conservación preventiva. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer antes de cualquier cosa, antes de mover, antes de cambiar, es conocer la institución que vamos a abordar. Entonces, hacer un análisis pormenorizado de ese lugar donde se encuentra y hacer una identificación y una valoración de riesgos. Eso es lo que me equivale a la fase 1, en la fase 2 que estamos. La siguiente fase será el registro y documentación de colección y una propuesta de plan de conservación, que incluso estoy por proponerles que en la fase 3, a mediados de la fase 3, me entreguen ese plan de conservación preventiva para que tengan un poco más de tiempo y de retroalimentación. Entonces, yo puedo hacer un análisis de la institución. Aquí está. Donde yo voy a observar las condiciones medioambientales. Yo puedo consultar el IDEAM, el IGAC, conocer dónde se encuentra mi lugar. Por ejemplo, es distinto que yo me encuentre en una zona costera, Cartagena, Santa Marta, con un clima cálido, muy afectado por la salinización, a que yo me encuentre en Nariño, un clima más frío, pero con una alta cantidad de lluvia. Es distinto estar en el Chocó, en la selva amazónica, que a Bogotá o a cualquier otro lugar. Cada uno tiene un clima distinto, unas condiciones por la ubicación. Hay una ubicación general que obviamente es estar en, no sé, en Bogotá, en un altiplano, en una montaña,
pero también hay una localización puntual y es que si el museo me queda cerca de una montaña, pues va a tener unas condiciones freáticas de humedad distintas. Si tengo cerca un río, si tengo cerca el mar, si tengo cerca unas corrientes de agua. ¿Qué tipo de suelo es? Busquemos en IGAC, hay mapas sobre suelos, pero busquemos qué tipo de suelo es este. Si es un suelo arcilloso, arenoso, franco limoso, podemos buscarlo en el IGAC, esos datos, porque un suelo arcilloso me significa una mayor cantidad de retención de humedad que un suelo arenoso. Miremos qué calidad tiene el aire. Es distinto estar en ciudades como Medellín o como Bogotá a estar en un pueblo como Serinza, como que tiene una mejor calidad de aire. Entonces, miremos que si hay polución, si no hay polución, miremos en cuánto está esa contaminación y si nuestro museo queda cerca de una avenida, una calle principal, pues ese tráfico, ¿cómo lo puede afectar? Posibles inundaciones, posibles terremotos, de dónde sopla el viento, etcétera. Estos datos son necesarios conocerlos. Hay veces los museos y las instituciones los tienen, los grandes, por ejemplo, Banco de la República, Museo de la Universidad de Antioquia, los tienen, pero la mayor parte pues no los tienen y todos los datos que ustedes les aporten en este momento serán fundamentales. El análisis de ese entorno. Entonces, de ese edificio que yo tengo, cuáles son sus límites, sus vecinos, si hay colegios, si hay hospitales, si hay zonas verdes, si hay tráfico, si hay una plaza de mercado, porque eso nos va a ayudar mucho a identificar qué posibles lugares nos pueden ser afectados o no. Entonces, si hay un río, nos puede dar mayor presencia de humedad cerca. Si hay contaminación por tráfico vehicular, pero también ese análisis del entorno posteriormente para otras acciones como comunicación y educación, si hay colegios, si hay escuelas, si hay plazas de mercado, quiénes son mis vecinos van a ser fundamentales porque el museo o la entidad cultural en general debe salir. No es una caja contenedora y el artista también debe pensar en que no va al cubo blanco, sino que también hay una necesidad de salir. Miren el edificio, cómo está, entonces que si es una obra antigua, es una obra nueva, qué tipo de construcción, si es de adobe, si es de piedra tapiada, si es de ladrillo, si es de qué material está hecho, si tiene un cerramiento, puertas, ventanas, revestimientos, qué instalaciones si tiene contra el robo, contra el vandalismo, incendios, si tiene un extintor o si tiene todo un sistema impresionante contra incendios, o si no hay nada, ¿sí? ¿Qué tipo de sistema eléctrico tiene? Si tiene polo a tierra o no lo tiene, si tiene control del clima o no, de la iluminación o no, qué muebles utiliza para guardar su colección, qué equipos tiene. Yo dejo un ejemplo mío, muy mío, es un trabajo que hice con algunos compañeros en mi maestría, que cogimos una sala, dos salas del Museo Colonial, de Arte Colonial. En ese entonces eso ya ha cambiado, por supuesto, y empezamos como a hacerle el plano, el levantamiento, donde hay ventanas, donde no, donde hay divisiones de drywall, que es lo que se usa para hacer divisiones en espacios grandes, que son como paredes de cartón duro. Cuáles son superficies en vidrio sin filtro, superficies en vidrio con filtros de luz, donde hay dobles ventanas, porque como son esas casas coloniales, tenían dobles ventanas, donde se ubican las vitrinas, donde está el punto de salida al patio y hay uno que es una salida a otra sala de la colección. Yo quiero que tomen un espacio, no necesariamente tiene que ser un museo, puede ser la iglesia, puede ser el parque,
y miren esas condiciones que van a tener y las observen ahí. Con ese levantamiento de plano, yo voy a tener acá donde se ubica la afectación de luz, donde se ubica la afectación por contaminación de tráfico vehicular, donde está el equipamiento de incendios o donde no está. Todo eso tiene que estar puesto allí. Entonces hay que hacer unas características pues también funcionales de esta institución. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué dependencia? ¿Quiénes interactúan ahí? ¿Qué usuarios? Si tiene o no una política de conservación. ¿Qué presupuesto? No les vamos a preguntar exactamente qué plata tiene, pero miremos un presupuesto, así sea a nivel general, preguntarles tal vez ustedes son una gran entidad o una mediana entidad o una pequeña entidad con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, porque también nos ayuda a generar propuestas más adecuadas y cerradas a este tipo de entidad. Yo no puedo decirle a una entidad de un pueblo hay que comprar un data logger. No, no puedo comprar deshumidificadores a la lata en un pueblo porque si no, no los pido y nunca me se van a reír de mí. El alcalde me mira y pero en cambio yo sí en un municipio pequeño yo puedo mirar una conservación con sílica gel, mirar con cómo puedo poner filtros, etcétera, mucho más económicos y que me ayudan a conservar esa colección. Si tienen un mantenimiento, si hay personas del aseo, si hay o no una persona encargada. Muchas veces en los museos los pequeños son sastre-pelucantinas. La persona que administra el museo es la misma que hace el aseo, es la misma que hace las rutas, es la misma que hace el manejo de la conservación, es la misma que va a las reuniones con el alcalde, es un todero y el espacio a veces del museo sirve para todo, reunión de alcohólicos anónimos, reunión del alcalde, reunión de madres comunitarias y eso no está mal. Eso no está mal porque son las circunstancias en las que viven la mayor parte de nuestros museos y lo que nosotros tenemos es que aprender a manejar esas situaciones. Y mirar qué contenido tiene esa colección, de dónde la encontraron, cómo la compraron o cómo la adquirieron, de quién es, quiénes son los autores, mirar si hay algunas acciones de deterioración, de factores que lo deterioren. Por ejemplo, uno empieza a ver que hay mucha luz y que las telas se están dañando, etcétera. Yo les dejo pues ese trabajo que les di, que hice de conservación preventiva en el Museo Colonial con mis compañeros. Y la parte de identificación y valoración de riesgos, pues hay unos videos que realizó el programa de fortalecimiento de museos que son para ustedes. Se hicieron pensando en los museos, pero también afortunadamente coincide con el curso y dan pues como esa posibilidad de verlos. Entonces, en esos riesgos, ¿cuáles son los agentes de deterioro? Nosotros tenemos unos agentes por causas naturales o no naturales, causas humanas. Podemos tener unas causas naturales, pues porque hubo un terremoto y se cayó, pues ni modo, ¿sí? Son naturales, pero ¿cómo prevenir haciendo estanterías firmes o etcétera? Como amarradas, ancladas, ¿cómo podemos mejorarla? Pues ese es nuestro trabajo. Si yo sé que va a haber un huracán o que estoy en San Andrés, que acá es una zona de huracanes, que puede suceder así sea cada 5 años, pues yo tengo que prever eso en el espacio de trabajo donde yo estoy, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en un municipio, ojalá medio selvático o con abundante vegetación, pues se me van a meter todos los insectos, porque por todos lados, o sea, vamos a tener animalitos y bichitos por todos lados. ¿Cómo los puedo prevenir? Pues esos son esos agentes de deterioro que voy a tener y que yo debo tener en cuenta, ¿no? Las sales del mar, el rayo, el granizo en Bogotá, las inundaciones en algunas zonas, pero también pues qué puede pasar con el público, qué me puede crear el público,
pues podemos tener un público ignorante que hace graffiti, que daña las instalaciones, que hay un proceso de abandono. ¿Mm? Hay ladrones, hay por guerra, por atentado, por muchas condiciones que podemos tener, pero también es problemas de la parte profesional, ¿no? Tareas mal hechas, porque no conocemos, porque no recordamos el hobby de la profesora Uliana, porque no miramos, porque no tenemos, porque no hay sensibilización, porque no respetamos, porque no tenemos un plan de seguridad, porque faltan muchas cosas. Por ello, esas causas naturales que en este momento están, las podemos reducir incluso a 10 agentes que las propone el Instituto Canadiense de Conservación. Esas 10, solo esas 10 las vamos a mirar. Solo sobre ellas vamos a trabajar, ¿no? Fuerzas físicas directas, que son las ambientales, el robo, el vandalismo, el desplazamiento, que pues son las afecciones de personas, el fuego, el agua, las plagas, los contaminantes, la luz en sus distintas versiones, que es terrible, la temperatura incorrecta, la humedad relativa incorrecta y la disociación, que es esa pérdida de objetos, de la información con el objeto. Por ejemplo, yo tengo una base de datos muy buena, colecciones colombianas con todos los datos, pero si no sé dónde está el objeto, pues se me pierde. No sirve de nada. Está el link a la página web de Canadá. Pueden buscarla en internet. Aquí está en francés, pero también se puede ver en inglés. Y en internet está esta misma carreta que ellos hablan. Uno por uno, por ejemplo, sobre la polución. Uno por uno pueden ir a encontrarla ahí. Entonces, ¿qué es polución? Y en internet pues está todo. Hay videos, hay glosario, hay todo sobre polución, todo sobre luz, todo sobre contaminantes. Con base a estos agentes de deterioro, pues vamos a hacer una valoración de riesgos en nuestro entorno. ¿Qué es esa valoración de riesgo? Es una matriz que yo hago para medir. Esa matriz se utiliza a nivel internacional porque tiene su corresponsal en la Unión Europea. Aquí se usa tanto en todas las empresas, lo usan todos los ingenieros, administradores y ingenieros industriales, que son los que se encargan de mirar esa valoración de riesgos. Y comúnmente es cómo es el impacto y cada cuánto sucede. Eso es lo que vamos a medir. Lo podemos cambiar, por ejemplo, cada cuánto sucede, etc. Y esta matriz, pues se debe hacer una a una a cada uno de esos 10 elementos que yo voy a observar en mi entorno. Entonces, por ejemplo, una matriz de fuego. Entonces, yo voy a preguntar fuego. ¿Es poco probable que haya un incendio aquí? Digamos que sí, es poco probable. Entonces, ¿pero qué sucede? Puede suceder 3. Pero, ¿qué pasaría si hubiese un incendio? Hay un plan de contingencia, hay un extintor, aunque sea. No, no hay. Entonces, el daño sería grave. Entonces, seguramente yo evaluaría ese riesgo en 4, ¿sí? Porque aunque es poco probable, o en 2, perdón, aunque es poco probable, pues estaría, es un riesgo grave. Si, ¿qué posibilidad hay que se disocie la información del objeto? Pues resulta que la información está siempre en la cabeza de Margarita, que es la que hace todo en el museo. Si ella se va, eso se pasa. Y lo que pasa es que Margarita ya tiene 64 años y el próximo año se pensiona. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? ¿Que eso es probable? No, eso es muy probable que suceda. ¿Y qué pasaría que Margarita? Pues seguramente vamos a perder toda la información de la colección. No la perderemos toda, la información de la colección. Entonces, eso lo podemos valorar en un riesgo grave. Obviamente eso se hace con
todos los datos que nosotros hemos recolectado. Entonces, saber que hay unos problemas de luz en esa colección, en las iglesias comúnmente son muy oscuras, pero eso ha ayudado a conservar el arte que está en el arte religioso, cosa que no pasa con algunas colecciones, por ejemplo, que están a la luz, el museo y tienen la ventana al frente y todos los días le da la luz, el sol es impresionante, entonces eso es fuerte, daña esa colección, la temperatura, el manejo de la humedad, ¿sí? De las sales como están ahí, que cada uno va a hacer a su lugar con sus 10 elementos. Obviamente eso va a ser según como ustedes lo piensen, como ustedes lo vean. Van a soportar eso en fotografías, van a soportar eso en su texto escrito, pero, pero eso lo hacen también. Puede que el que se vaya Margarita y se pensione, pues realmente no sea sea probable que se pierde, pero no porque Margarita ya está entrenando a alguien que conozca la colección, entonces tal vez no sea tan grave, o Margarita ya tenga un libro por ahí escrito, un cuadernito aunque sea, porque ella no maneja Word, ella nunca manejó ni Word ni Excel, pero bueno, y hay alguna definición de términos, protocolos e instrumentos que los tienen en todos estos manuales. Entonces yo les dejo uno en museos de Tenerife y otro en conservación preventiva, teoría y práctica, esos dos manuales para que los puedan consultar. Son ficheros adjuntos que pues es necesario que los tengan. Hasta ahí, digamos que tiene que ver con esta parte. Más adelante, pues ustedes entrarán a lo que tiene que ver con la gestión de colecciones, el riesgo de bienes culturales, el inventario, los materiales, etcétera. Les pido que por favor vayan viendo, porque también va en relación. Esto no es como separado lo uno de lo otro, y cómo pues se establece el plan de conservación al final. Miren ese OVE, miren la actividad, entonces la guía de actividades. Ya saben que ustedes tienen que sentarse conmigo 3 horas a la semana juiciosos. Tiene 110 puntos, cierra el 20 de marzo, es decir, más o menos un mes para realizar esta actividad que espero sea de su provecho. O sea, hacer un mapa, un plano, no es tanto por mí, porque yo ya hice ese plano, sino por cada uno de ustedes que no se imaginan lo que uno aprende realizando esa observación pormenorizada de los sitios y cómo tal vez pueda ser parte de sus vidas laborales en un futuro, ¿no? Hagan todas las consultas, a partir de su lugar patrimonial, pues van a hacer el análisis de esa institución, todo lo que les he hablado todo este tiempo, van a hacer la identificación de riesgos con la matriz en sus 10 puntos y no más, y entregan en evaluación y seguimiento con una portada, esa propuesta pues de texto sustentada con imágenes, con fotografías, con su mapa, con todo, si no cabe en el link que les da y el peso que les da porque se pasa del mega que da el permiso, pues lo subimos a un drive y juntamos el link en Word, no hay ningún problema. Aquí pues es un trabajo individual, pero es necesario que ustedes compartan sus impresiones con sus compañeros y retroalimenten el trabajo presentado en él. Como somos poquitos, creo que somos 15, estoy haciendo para que se pueda hacer un solo foro para que los 15 puedan interactuar. Porque hay un punto que es participación. Estoy haciendo trámites para que la web
2 sea realizada por el programa de fortalecimiento de museos sobre colecciones colombianas, ya que yo creo que ustedes ya deben estar pero cansados de oírme a mí. Y bueno, yo ya saben que esto es fundamental, es un curso que les puede ayudar muchísimo porque en algún momento de sus vidas es fijo van a tener que meterse a una parte de administración. No siempre van a ser pintores, no siempre van a ser artistas, sino que también viene una parte de gestión y de relación con esas entidades de gestión. Entonces no solo les van a preguntar sobre las curadurías, sino también sobre las consideraciones de conservación de sus obras. Esto también va porque desde la misma realización de la obra se debe ir pensando en futuro, pero eso pues va a ser una parte, un apartado que quiero trabajarles un poco después. Ya saben mi Skype, nos conocemos en el Skype mucho y no tengan pues, vergüenza de decirme y hablarme. Hasta pronto, un abrazo.